Y mire, para el desdoble de este martes le doy la bienvenida al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz Suárez, quien está con nosotros vía telefónica. Buenas noches, secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches, Braulio. Aquí para servirle. Qué bueno que nos acompaña, porque al inicio de este espacio informativo le dijimos a la audiencia de Informe Capital que hoy se firmó un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cuéntenos de qué va este convenio. Sí, Braulio. Mira, efectivamente se firmó un convenio, pero se firmó tanto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para efectos de la elección local y con el Instituto Nacional Electoral para efectos de la elección federal en la Ciudad de México. Sí, lo suscribimos con ambas institutos, tanto el federal como el local. Este convenio, que es un convenio que llamamos de elecciones concurrentes, federal y local, implica pues el apoyo que el gobierno de la ciudad otorgará a los institutos para efectos del proceso electoral, tanto en la fase previa como en la jornada electoral, como en la parte final del cómputo de las decisiones. Esto implica que el gobierno de la ciudad estará apoyando en lo que se requiera, en la fase previa, apoyando en lo que se requiera para efectos de que estén los espacios disponibles para la capacitación de la gente que va a estar en las casillas, para los locales que van a estar, donde van a estar las casillas electorales, las diferentes instancias, incluso donde se van a llevar a cabo los escrutinios y los cómputos. De manera muy importante, en materia de seguridad, en todo lo que es la vigilancia en la fase previa, en la instalación de las casillas, en la transportación de los paquetes electorales, tanto a los comités distritales como a las casillas, y por supuesto el día de la jornada electoral, en todo lo que implica la vigilancia de las casillas, el traslado ya final, después de la votación, a los centros de cómputo y finalmente a las áreas ya electorales centrales de la Ciudad de México. Es decir, implica un trabajo de apoyo completo donde estaremos en coordinación permanentemente con los institutos y apoyando en lo que se requiera. El gobierno de la ciudad está listo en ese sentido, pues para apoyar de acuerdo a las normas y de acuerdo a las necesidades de los institutos electorales para que la elección salga adecuadamente. Excelente, secretario. Ahorita usted mencionaba algo muy importante. Este convenio también se suscribe con el Instituto Nacional Electoral, y para la audiencia que nos está escuchando, esto se debe a que el conteo de la elección para la jefatura de gobierno, para quien ocupará la jefatura de gobierno de 2024 a 2030, lo llevará el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el conteo de las votaciones en las alcaldías y de las diputaciones lo llevará a cabo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Secretario, un trabajo de coordinación interinstitucional del gobierno de la Ciudad de México con la autoridad electoral. ¿Desde cuándo están trabajando ya sobre este convenio? Tengo entendido que se firmó hoy, pero llevan ya tiempo trabajando de la mano. Sí, tenemos ya pues prácticamente desde que se inició el proceso electoral, ahora desde febrero, hemos estado en contacto, hemos estado en comisiones de trabajo con ambos institutos. Como lo señalas, los cómputos de la jefatura de gobierno y de las diputaciones se llevan a cabo en uno en otro, pero acordémonos que también ese día hay elecciones de carácter federal, es decir, también vamos a votar por diputados federales, también vamos a votar por senadores que son representantes de las entidades, eso es de carácter federal, y por supuesto por la presidencia. Entonces todo lo que son los votos relacionados con presidencia, senadores, diputados federales, se va al Instituto Nacional Electoral, y lo otro pues se queda en las diputaciones locales y las demás instancias en el instituto. Entonces es un trabajo muy arduo, un trabajo concurrente, donde pues hay muchos elementos donde estamos nosotros trabajando y apoyando, insisto, la idea es apoyar en todo lo que se requiera para que la elección salga bien, salga de manera transparente y sin problemas.
Secretario, tengo que preguntar, recientemente, hace un par de horas, el Instituto Electoral emitió medidas cautelares en contra del jefe de gobierno. Desde la Secretaría de Gobierno, ¿cómo van a abordar este tema? Digo, tengo entendido que les limitan a que no se pueda hablar sobre logros gubernamentales, pero ¿cuál es la postura que van a tener ustedes desde la Secretaría de Gobierno y desde el Gobierno de la Ciudad de México? Sí, bueno, por supuesto que hay que acatar las decisiones del Instituto Electoral, en eso lo haremos. Claro. Se habla ahí de una serie de declaraciones, se dice que no deben de estar o que deben de evitarse de la manera en que se hicieron. Nosotros hemos insistido en una cosa, o sea, el gobierno de la ciudad es respetuoso de la discusión entre los candidatos, o sea, no podemos meternos en la discusión entre los programas de los diferentes candidatos, los diferentes partidos. Se trata de que la gente libremente pueda dar su opinión y su voto a quien considere. Lo que es cierto es que sí hemos dicho, tenemos que tener un derecho de réplica. Si en una discusión, en lugar de discutir entre candidatos, alguien hace referencia a una serie de datos relacionados con el gobierno de la ciudad, datos duros incluso, por supuesto que también el gobierno de la ciudad tiene como obligación el derecho a la información por parte de los ciudadanos y la transparencia. Y entonces en ese sentido hemos dicho, sí nos podemos reservar y tenemos derecho a ello, el derecho de réplica cuando se establezca algo del gobierno de la ciudad, insisto, no de los candidatos, sino claro, del gobierno de la ciudad, que consideramos que está falseando la realidad. Entonces ahí tenemos un debate, es un debate interesante. Lo que hemos dicho, no puede haber también una ley mordaza para el gobierno cuando se está hablando de datos o está hablando de acciones que no corresponden con la realidad. Creemos que los ciudadanos tienen todo el derecho, pues, de saber cuáles son las versiones diferentes y no dejar esto como si solamente cualquier gente pueda declarar, independientemente de que sea candidato. Insisto, una cosa es el debate electoral, el cual respetamos plenamente y no nos meteremos, y otra cosa es cuando los candidatos interpelan al gobierno de la ciudad, no a otro candidato, sino al gobierno, y establecen datos que nosotros nos reservamos el derecho, pues, también de aclarar. Es conveniente que lo hagamos con toda la mesura, y efectivamente estaremos en contacto con el instituto para referencia tal vez a los candidatos, no hace referencia a cosas específicas, pero sí en que los datos que se den pues correspondan a una realidad. Secretario, es una postura con la que, digo, a título personal yo coincido. Creo que hay distintos derechos y libertades que se vulneran cuando se impide que que la ciudadanía tenga acceso a la verdad. Me parece que es uno de los derechos a los que no puede faltar ni ninguno de los candidatos ni el gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, podríamos esperar que si a lo largo de la contienda siguen falseándose datos e información referente al gobierno de la Ciudad de México, en pleno respeto de las medidas cautelares que definió el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿seguirá habiendo derecho de réplica de parte del gobierno de la ciudad? Así lo haremos, creemos que es un derecho de los ciudadanos y es una obligación del gobierno hablar con la verdad. Evidentemente lo haremos con toda la mesura y con todo el cuidado que se requiera, pero sí estaremos aclarando cuando la interpelación está al gobierno y se habla de datos que no son los correctos. Simplemente lo aclararemos y lo precisaremos. Excelente, secretario, pues le agradezco mucho por su tiempo y me gustaría dejar la comunicación abierta. Es la primera vez que hablamos en medio de este proceso electoral, pero seguramente pues para darle seguimiento a todo lo que acontezca en los prácticamente 60 y poquitos días más restantes de esta jornada electoral. Por supuesto que sí, por supuesto que estaremos abiertos y encantados de estar platicando con su público. Muchas gracias, secretario. Buenas noches. Hasta luego.